Pedro Castillo tiene que ir a pedir disculpas a la gente, porque si él conoce un vendido en Junín, ese se llama Vladimir Cerrón y el resto no. Y efectivamente en Trujillo hay una realidad que hay que conocer. Nosotros nos andamos quejando estos días de que efectivamente el combustible ha subido, de que todas las cosas han subido, y no podemos ser ciegos y no podemos cerrar los ojos a que este efecto post-pandemia, este efecto económico ya se venía, pero que también el conflicto entre Rusia y Ucrania ha de pronto intensificado más la crisis. Son cosas que nosotros no podemos evitar. Pero sin embargo, como país, como en un hogar, cuando entramos en este tipo de situaciones críticas internacionales, tenemos que tener decisiones y reformas inmediatas. Y lo que se tiene que asumir en el Estado peruano es una política económica de guerra, la misma que todas las amas de casa están en estos momentos incentivando en sus hogares, porque las amas de casa son unas reinas de la economía. Cuando no hay pollo, van y compran su pescadito. Cuando no hay pescadito, van y compran su sangrecita. Pero jamás dejan una olla vacía, jamás dejan un plato vacío. Y esa política de guerra que hay en los comedores populares, esa política de guerra que hay en las ollas comunes, esa política de guerra con la que yo crecí, en épocas de hiperinflación, donde mi mamá nos daba de comer lunes papa, martes papa, miércoles papa, jueves papa, viernes papa, porque la sembrábamos y la cosechábamos y tenía tanta creatividad que todos los días la papa era un plato diferente. Yo crecí así, porque soy hija de una agricultora. Todos los que somos de la chacra sabemos cómo tenemos que trabajar con sol o sin sol, con lluvia o sin lluvia, porque si nosotros no cuidamos la cosecha, se puede gusanar la papa debajo de la tierra. Hay mil cosas que de pronto los grandes empresarios no conocen, porque ellos solo conocen de aplastar a la economía de los agricultores. Siempre en nuestro país los agricultores han sido la última rueda del coche, jamás se vio por ellos. Jamás. Y te habla la hija de una agricultora que su máximo sueño era que sus hijos terminaran quinto de secundaria para que nosotros no estuviéramos arando la chacra. Ese era el sueño de mi madre. Y es el sueño de mi madre que me tiene hoy aquí como profesional, como política, como mujer que puede levantar la voz por esos millones de hijos que salimos de gente agricultora. Y decirles a todos los que vienen especulando precios de que cuando la gente del pueblo se levante no va a haber nadie que los pueda parar. Lo que han visto ahora es parte de... Yo crecí en ese ambiente, sé cómo reacciona la gente de mi pueblo, sé cómo reacciona la gente que se cansó de ser ignorada por este país. Y esa política de guerra, esa política de economía de guerra que ahorita se están viviendo en muchos hogares del país, tiene que penetrar al Estado peruano. El Estado peruano no puede seguir pagando sueldos millonarios en épocas de guerra. El Estado peruano no puede seguir dándole empleo a más de 2 millones de trabajadores y funcionarios que no nos han dado resultados, no ahora, en pandemia, post-pandemia, hace 5 años, hace 6 años, hace 7 años, en el 2011, cuando mis hermanos cafetaleros luchaban y le decían al país, ayúdanos, se viene la roya amarilla. Nadie les hizo caso, nadie los tomó en cuenta y la roya amarilla vino y destruyó todos los cafetos de todo el país. Y estas cosas no las estoy inventando. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios que paga más consultorías que nadie. He estado todo el día de ayer investigando en InvierteP y viendo cómo pagan consultorías para diagnosticar el problema de los cafetales, para diagnosticar el problema de los humedales. Dios mío, somos reyes en diagnosticar todo y pagan sueldos millonarios, oficinas lujosas en San Isidro, en Miraflores. ¿Y nuestra gente del pueblo qué? ¿Y nuestra gente del agro qué? Esto está mal y el presidente debió de tomar estas medidas que ahora se han dado. La eliminación del impuesto selectivo al consumo, la del IGB la semana pasada, antes de perder vidas humanas. Antes de perder vidas humanas, y el presidente de la República debió de sincerar la situación y decir, bueno, yo hago tratos con el cabecilla de una organización que es Vladimir Cerrón. No se le puede llamar cabecillas a los dirigentes que van a luchar por su pueblo y decir que son unos vendidos. Acá el único que es vendido es Cerrón y todos lo sabemos. Y toda la gente de Junín lo sabe.
Y así como Junín apoyó al presidente Castillo a pesar de estar con Cerrón, a pesar, y lo digo a nombre de mi pueblo que nunca creyó en ese señor y que destruyó, así como a Cerrón le rompieron todos los vidrios de su casa, Cerrón rompió las esperanzas de todos los juninenses hace mucho. Como la gente de La Oroya, donde se gastó todo el presupuesto y no existe obra. Además, por lo que él fue sentenciado. Y él viene a decir ahora, le he dado al comandante y que sea diligente y ojalá que encuentren a los 10 delincuentes. Perdón, señor Cerrón, cuando usted fue sentenciado y estaba en proceso, ¿no se acuerda que estaba como no habido y escondido como una rata? No se acuerda porque todos los de Junín sí lo sabemos. Y toda la rabia y la frustración de toda la población de Junín se ha ido contra los que ellos creen son sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Junín? Primero, atacaron la municipalidad porque para los juninenses la municipalidad de Huancayo es sinónimo de los tiranos del centro. Y la gente no quiere más. Junín no quiere más que lo vean como una región corrupta. Y cuando se fueron a atacar al gobierno regional, era que iban a atacar a los dinámicos del centro. Ese es el sentir de la gente que nadie te va a decir. Y se fueron a atacar la casa del señor Cerrón porque la gente no lo quiere en Junín. Y prueba de ello fue que cuando ayer su hermano Waldemar fue, la gente lo pifiaba, casi lo quería linchar. Esa es la verdad. Fueron a figurar junto a otro congresista que ni sé cuál es su nombre de Huancavelica. Fíjense las redes sociales de los congresistas, felices de viajar en el avión, haciéndose selfies de cuando llegan, de cuando van, y al momento de cuando las papas queman, ¿dónde están? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no se dirigen a la población? ¿Por qué se esconden detrás de los ministros? Esos son los congresistas de Perú Libre. Hay una congresista arequipeña que se anda quejando de que el sueldo de Congreso es muy poco. Esta congresista de Perú Libre, ¿acaso se puso en los zapatos de las personas que tienen que vivir con menos de 700 soles mensuales? Porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente que recibe sueldos de 500 a 700 soles mensuales. Y ella, recibiendo más de 15,000 soles, ¿se queja? Aquí hay que decir las cosas como son. Siempre lo he dicho, este programa nunca ha sido en defensa ni de Keiko ni de Castillo. Y no estar con uno tampoco significa estar con el otro. Habemos gente imparcial, habemos gente que vemos desde otra situación. Yo no tengo una ideología política de izquierda, lo he dicho miles de veces. Yo creo que podemos existir los de centro y que podemos existir aquellas personas que creemos en las acciones políticas más que en las ideologías. A través de la historia, la ideología no solucionó nada, pero las acciones concretas, vengan de donde vengan, solucionan problemas, y eso debería ser un Estado. El presidente Castillo debería empezar una política de austeridad. Y sí, despidos, sí señor, despidos a organizaciones que tiene el MEF, por ejemplo, que no hacen nada. ¿Sabían ustedes que el 2012, por ejemplo, los del MEF hicieron un proyecto donde destinaron más de $500,000 de soles? ¿Sabes para qué, Josep? Para poder hacer una oficina alterna de endeudamiento y tesoro público en el Banco de la Nación, el 2012. Y tú decías, oye, pero una oficina alterna ¿para qué? Porque ellos decían en el 2012, puede haber un terremoto, puede haber un sismo, y toda la información, porque el Ministerio de Economía, toda su infraestructura es vieja, se puede caer y vamos a perder esta valiosa información. Por eso, para salvaguardar esa información desde el 2012 hasta el día de hoy, hay una oficina alterna que solamente guarda la información en el Banco de la Nación, y además para la que han comprado equipamiento de primera, han contratado gente. Así se gastan la plata, así se gastan el dinero. Y todas estas oficinas, duplicidad de funciones en todo el Estado peruano, se tienen que terminar. Estamos en política de guerra, tenemos que salir lo más airosos posibles de esta situación económica, y para ello necesitamos que el presidente Castillo lidere junto a su equipo de ministros. No es posible de que haya minimizado una huelga que ya tenía 2 muertos en Junín. No es posible que el presidente haya dicho son unos vendidos. Cuarto día de huelga. Ya habían muertos, y hoy vamos a estar hablando con el esposo de una de las víctimas. Tú no sabes cómo en La Libertad del distrito, anexo de La Libertad, distrito de Heroínas Toledo, provincia de Concepción, de la región Junín, todo un pueblo lloró. Lloró a su profesora del PRONOI, lloró a su maestra que salió a luchar por sus hijos, junto a su esposo, por sus niños, por la gente del pueblo. Salió a luchar y fue arrollada por un iracundo que además agarró su arma y quiso irse contra la policía.
Todo esto sucedió allá. ¿Y qué dijo el presidente? No, lo que pasa es que son unos dirigentes pagados. Eso no se lo perdonaron. Y él tiene que ir a pedir disculpas a mi pueblo. Pedro Castillo tiene que ir a pedir disculpas a la gente, porque si él conoce un vendido en Junín, ese se llama Vladimir Cerrón y el resto no. El resto es gente digna. Y todos los dirigentes, tengan la posición política que tengan, merecen respeto, merecen consideración. Y algo que más enardeció a la gente fue que ellos mandaron ministros para poder hacer el diálogo en Arequipa. Señor presidente, usted tiene 18 ministros, más el presidente del Consejo de Ministros, 19 personas. Si hay paros en 19 regiones, manda a alguien a cada región, pero se tiene que hacer la acción política inmediata. Uno tiene que responder inmediatamente. ¿Acaso la Dirección de Inteligencia no trabajaba? ¿Acaso no le dieron información de lo que estaba pasando allá? Eran 4 días de huelga. Eran 4 días de huelga para que los minimizara. Y al 5.º día todo explosionó. Daños materiales, daños humanos, daños emocionales. Niños que se quedaron huérfanos para toda la vida, para siempre. Exitosa. Estas son las consecuencias de no tener un gobierno que reaccione inmediatamente. Y esto es lo que no debemos de llegar. Y ahora ayer, un sector de los dirigentes de transporte, de agro, de ganaderos, dijeron vamos a levantar la huelga. Sin embargo, otro sector dijo que no. Y este otro sector se allanó porque los fujimoristas van así, sobándose las manos. No, uy, acá vamos a encontrar a la gente que no encontrábamos para nuestras marchas de la vacancia. Pero la gente les dijo no, porque no quieren saber nada de los fujimoristas ni nada de los de Perú Libre. Esa es la realidad. Hoy ellos lo que exigen son acciones inmediatas de un presidente frente al monopolio que está haciendo de las suyas. Y voy a seguir insistiendo en especulación de precios y, para ejemplo, te voy a poner solo uno, Grupo Gloria. Por ejemplo, hablamos de que todos los productos están subiendo porque los importamos, ¿verdad? Todos vienen de fuera, de que no podemos hacer el pan con la harina solamente que producimos en el país, tenemos que traer harina de fuera y todos estamos afectados por el conflicto Rusia-Ucrania y por los efectos post-pandemia. Todos afectados. Pero ¿y el azúcar? ¿Acaso el azúcar no lo producimos aquí en Perú? ¿Acaso el 80% de la producción de azúcar del Perú no está en la zona norte del país? ¿Acaso no es Andahuasi, Laredo, Casagrande, de pronto Cartavio, Paramonga, Agrolimo, San Jacinto, los que producen el azúcar? Y todas estas empresas que he mencionado, toditas estas empresas pertenecen a un solo grupo, al Grupo Gloria. Ellos, los de Grupo Gloria, le alquilan sus tierras a muchos pobladores a quienes no le han podido comprar su tierra, porque ellos han querido comprar a todo el mundo. Tienen pero cerca de 80,000 hectáreas propias donde producen la caña de azúcar. Y a la gente que no les ha querido vender su tierra, les pagan. Exitosa. Les pagan un monto y ellos se encargan de sembrar, cosechar, de hacer todo el nivel productivo del azúcar. Pero sin embargo, su posición de dominio en el mercado les ha dado la facultad de decir, oye, subió el pan, subo el azúcar. Pero señor, usted no tiene nada que ver contra Rusia y Ucrania. Trujillo, Lambayeque, Chiclayo están lejísimos de Ucrania y de Rusia. Pero sin embargo, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Subieron el azúcar. ¿Existe alguna explicación para esto? Si nosotros producimos el 80% del azúcar que consumimos y todo está en el Perú, ¿cuál es su explicación? ¿Cuál es su explicación para que el azúcar llegue a costar 288 soles el saco? Si estaba a 120, 125. ¿Cuál es la explicación que tienen los del Grupo Gloria? Esa explicación se llama monopolio, porque no pueden explicar, así como no pueden explicar cómo es que de pronto cuando la leche, el tarro de leche que consumimos en el país, que además en la mayoría de otros países no se consume leche en tarro, en caja, en botella, leche fresca, no leche en tarro evaporada como nos lo han hecho de pronto un hábito aquí en el Perú por negocio. Estaba 2 soles 20 el tarro de leche Gloria, hace muchos años. Cuando estaba 2 soles 20 el tarro de leche, 1 litro de leche fresca costaba 1 sol 20. Hoy, ¿cuánto está el tarro de leche? 3 soles 50, 3 soles 80. ¿Cuánto le pagan al ganadero por su leche? 1 sol 20. Qué lindo, ¿no? Qué buena gracia, qué buen negocio. ¿Y los ganaderos tienen razón o no tienen razón en quejarse? Oye, cuando tú cobrabas la leche 2 soles 20 el tarro, a mí me pagabas 1 sol 20. Ahora estás
cobrando 3 soles 80 el tarro de leche, 3 soles 50 el tarro de leche, y me sigues pagando lo mismo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede acá? Estas cosas que no tienen explicación se explican con el monopolio, ese que existe, ese que está, que persiste, que no quiere cambios, que moviliza gente. Ese monopolio que dice vacancia, 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 vacancia. ¿Y por qué te digo que quieren vacancia, 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 vacancia? Porque tú ves en esas marchas que son una vergüenza de la vacancia, donde sale gente a agredir a los peruanos, donde dicen vamos a pagar a la gente para las marchas, vamos a ponerle buses a la gente para las marchas. Está Jorge del Castillo. ¿Y quién es Jorge del Castillo? ¿Acaso no es el que firmó el decreto legislativo 1035 para permitir que se importara leche en polvo, para que a raíz de esa leche en polvo se hiciera leche evaporada, mantequilla y queso? ¿Acaso no fue él el primero que le metió la puñalada a los ganaderos de este país por la espalda cuando tuvo el poder junto a Alan García? Abramos los ojos, pues identificamos quiénes son estos señores. Lo que le queda claro a todos los vacadores, lo que le queda claro a todos los golpistas es que los únicos que van a sacar a Castillo por incapacidad o por no tener el reflejo inmediato de actuar frente a la queja del pueblo no son ustedes. Es el pueblo, porque el pueblo lo puso y el pueblo tiene la potestad, la libertad, la fuerza de sacar un presidente. No ustedes, golpistas, que lo único que han hecho es llegar al Congreso de la República a hacer nada. Han ido a las organizaciones internacionales a dar vergüenza. Miren lo que ha hecho un pueblo peruano. Yo me pregunto, ¿qué medio de comunicación de los monopolios fue a ver a Huancayo? ¿Qué medio? Ninguno. Los únicos que enviamos a una persona desde Lima con todos los equipos allá fuimos nosotros. Sí, tu radio, la radio del pueblo, la radio que escucha sus regiones todos los domingos, la radio que está en constante comunicación con cada una de sus filiales, que no son simplemente un reporterito más y repórtanos. No. Son parte de la línea editorial de este medio. Y ellos, los de la filial Huancayo, decían, acá las cosas están bravas. Y es por eso que se decidió enviar a Iván Escudero, que está en este momento en Huancayo y que está en Huancayo desde hace días. Iván Escudero no acaba de llegar hoy día como acaba de llegar RPP, acaba de llegar otros medios de comunicación, América y demás. Solamente hablaban con sus reporteros, con sus enlaces. No enviaron a nadie. Recién hoy día están enviando cuando ya las papas se quemaron, cuando ya se comieron todo. Pero nosotros sí estuvimos ahí. Y esto deseo que lo guardes siempre, querido oyente de Exitosa. Esta radio es la radio que lucha contigo, es la radio que te escucha, es la radio que te da vitrina, es la radio de todos los que nunca hemos tenido voz y hemos vivido siempre en el anonimato. Es esta radio y lo hemos demostrado en este paro, donde hemos sido el único medio nacional que envió un corresponsal nacional a apoyar a nuestros hermanos de la filial Huancayo, que estaban todos los días en paro en toda la región Junín. Fuimos los únicos que siempre estamos contigo, porque siempre luchamos contigo. Somos los únicos que aperturamos nuestra línea telefónica para decirte cómo va tu Fonavi, trabajo que debería hacer la Secretaría Técnica del Fonavi, que no hace, pero que les pagan más de 11,000 soles mensuales. El trabajo que ellos no hacen, lo hacemos en esta radio, para decirte cómo va tu solicitud de la ONP. Aquí abrimos los micrófonos y te damos ese apoyo gratuito que debería ser la oficina de la ONP y no lo hacen. Hoy más que nunca el presidente de la República debería iniciar una política de austeridad inmediata, una política de despido de altos funcionarios que nunca le dieron fruto al país, jamás le dieron fruto al país, y funcionarios que siempre estuvieron para proteger al monopolio, opuestos a dedo por los fujimoristas. Y hablando de los fujimoristas, los fujimoristas han festejado como nadie todos estos problemas porque no veían cómo sacar, adivina a quién de la cárcel. Sí, ellos querían sacar a Alberto Fujimori de la cárcel el día del partido, querían sacar a Alberto Fujimori de la cárcel el día de los paros, querían sacar a Alberto Fujimori de la cárcel todos los días. Y Alberto Fujimori, en realidad, ¿debe o no debe cumplir su pena? La pregunta del día. Pero lo que yo sí quisiera preguntarte y en lo que yo sí creo es que lo que él debería cumplir antes de salir es en pagar las reparaciones civiles contra los deudos, de pagar las reparaciones civiles contra el país,
porque él vulneró derechos, lo hizo y está sentenciado por ello. Pero el Tribunal Constitucional no puede zurrarse en el Estado peruano de decir que salga libre y que salga sin pagar lo que debe. Él debe una reparación civil. Y que Keiko Fujimori no venga a tomarnos el pelo de decir, mi papá no tiene plata. Por favor, mamacita, todo el Perú te ve vivir sin trabajar, así es que no me vengas a decir de que ustedes no tienen plata. Ustedes lo que deberían hacer es tener una pizca de ética, de moral y pagarle al Estado peruano por la reparación para que ese pedido y además esa resolución del Tribunal Constitucional pueda surtir efectos. Y luego tratan de minimizar al organismo internacional. Dicen, con un papelito quieren que mi papá no salga con un simple documento. No es un simple documento. Un comunicado de la Organización de Estados Americanos es algo a lo que nosotros estamos obligados a cumplir. Pero, ¿y es que acaso ustedes no se acuerdan que cuando decían que esto era fraude le estaban tocando la puerta a esta misma Organización de Estados Americanos? ¿O cuando les conviene les hacemos caso y cuando no les conviene no les hacemos caso? ¿Quién entiende a los fujimoristas? Al margen de sus bipolaridades políticas, lo concreto es que el señor Fujimori, antes de salir de la cárcel, debe de pagar lo que le debe al país. Punto cerrado. Y respecto a mi tierra, a nombre de todos los huancaínos, gracias a todas las personas que se solidarizaron con ellos. La paz está regresando. No tienen idea de lo que ha sido para Huancayo estos días. Ha habido escasez de todo y han habido actos vandálicos que nosotros denunciamos y esperemos que las autoridades le caigan con todo el peso de la ley a estas personas que han desnaturalizado la protesta y han robado no solamente a grandes supermercados, sino también a muchos emprendedores huancaínos que tenían sus locales dentro de estos centros comerciales. Pero dense cuenta ante quién la gente se ha ido. La gente se ha ido contra los de Perú Libre, se ha ido contra los bancos, contra el monopolio de Intercorp y demás, que además tiene el monopolio de las farmacias, que en época de pandemia ya había especulado con el precio del paracetamol y otros medicamentos, y la gente se fue contra ellos porque la gente ya está cansada. Y que sirva de advertencia, que si esta pandemia va a traer más crisis, va a traer mucho más hartazgo de la población a la inactividad política que estamos viviendo y que debemos de cambiar.